capítulo 2, para leer los versículos del 4 hasta el final de este capítulo. Capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a una misma joven, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los hurtados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es eso así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros, dice, de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga el caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y en esta hora te pedimos que nos ayudes no solo a entenderlo a nivel mental, sino que nuestros afectos, todo nuestro ser, sea transformados por medio del poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ley de causa y efecto, fundamento del método científico, dice que hay una razón para todo lo que ocurre en este mundo. Para cada efecto hay una causa, sepamos cuál es esta o no. Por ejemplo, un relámpago, el efecto, se produce debido a una diferencia de potencia eléctrica entre la atmósfera y el suelo, la causa. El fuego, el efecto, se produce al haber una diversidad de situaciones que involucran reacciones químicas de combustión. La causa. Creo que cuando llegamos a esta sesión de voz, querida iglesia, notamos que el pueblo ha estado haciendo algo. La causa que ha provocado que el Señor anuncie un juicio, el efecto. Y creo, hermanos, que nos está llamando este pasaje a entenderlo de esa manera, como causa y efecto. Déjame decírselo de esta manera. Dios juzga a su pueblo si éste abandona su palabra. Es así. Lo creas o no, lo aceptes o no, luches con él o no, si abandona la palabra el pueblo de Dios, ese pueblo tan querido, tan amado, y el que tú te sientes muy orgulloso de estar y debes estar a tenerlo, si abandona la palabra de Dios, el juicio de Dios es lo que le espera. Así que déjame volvérselo a repetir para que no se lo olvide, para que se lo diga a su compañero, a su vecino, a cualquier otra persona. Dios juzga a su pueblo si éste abandona su palabra. Ahora veamos cómo se presenta este abandono o desprecio de la palabra de Dios, y también veamos cómo se describe este juicio que es
consecuencia o que viene por ese desprecio y por ese abandono. Vamos a ver el desprecio de la palabra de Dios que nos presenta este pasaje en los versículos del 4 al 12. Miren, hermanos, si Judá e Israel pensaron que el juicio del Señor era solo para las naciones vecinas, se equivocaron. El león que ruge les iba a alcanzar, como lo habíamos visto anteriormente. Ese león que ruge desde el sur y llega hasta el monte Carmelo en el norte, era una representación vívida de algo muy preventivo, algo muy previamente anunciado. Es: vengo por ustedes. Como decíamos anteriormente, que cuando las barcas de tu vecino empiecen a coger fuego, pon las tuyas en remojo, porque lo que está diciendo es: el fuego viene para ti. Entonces, que Israel iba a recibir este juicio e iba a venir de afuera hacia adentro. La destrucción de las naciones vecinas iba a ser una evidencia segura de que el juicio venía camino para el pueblo de Dios también. Vamos, Amós sigue con la frase muy típica de él, de que el Señor ha declarado lo que él ha dicho contra estas naciones de la periferia de Israel, por 3 pecados y por 4. Hablando nuevamente de la multiplicidad, la muchedumbre, el colmo de su iniquidad, de su pecado, han llegado a multiplicarlos en gran manera. No se basta solamente con un momento, con una forma, han llegado a saturar toda la nación. No hay un hogar en Israel, no hay una vida en Israel que no esté marcada por el pecado. La situación es tal que Dios es quien decreta esta sentencia por 3 y por 4. Hermanos, el juicio sobre el pueblo de Dios es tan seguro como el juicio sobre las naciones. Noten en los versículos 4 y 6 que dice: no revocaré su castigo. Y el Señor también dice en el verso 5 que lo que le espera es ese juicio y lo manifiesta por enviaré fuego. Una imagen clara de juicio, de destrucción, tanto para el norte como para el sur, tanto para Judá como para Israel. Ambos deben experimentar el juicio de Dios. Los pecados del pueblo trajeron este juicio, provocaron el anuncio de este juicio. Estaban todos ellos, hermanos, relacionados con algo muy especial: abandono de su palabra, desprecio de su palabra, olvidaron sus estatutos, echaron por tierra lo que Dios les había dado. Déjenme demostrárselo. Si vamos en el verso 4, notemos que a Judá se le dice que han desechado la Torá, lo cual implica la instrucción de Dios. No solamente los 10 mandamientos, toda la instrucción de Dios la han desechado. Pero también dice: no guardaron los estatutos, lo cual implica una acción activa y responsable que el pueblo debía tener sobre aquello que Dios les había dado. Debían vivirlo. No era solamente informar su mente, era transformar sus comportamientos. De tal manera que debían hacer lo que Dios les había pedido que hiciesen. Y ellos no guardaron. Y todo eso los llevó a vivir en desprecio, a vivir mentiras, a vivir cosas que no eran del agrado de Dios. Pero ¿qué le dice a Israel? Específicamente en el verso 8. Habla de que han mostrado injusticia, han mostrado inmoralidad. Y no de cómo van a hacer eso, para dejar claro el profeta que ellos también, al igual que Judá, han despreciado a Dios, su palabra, su ley, todo. Miren qué agresivo es. Dieron a beber vino a los nazareos y ordenaron a los profetas: no nos hablen la palabra de Dios,
¿Qué tan pecador llegó a ser esta nación? El pueblo de Dios, que dijeron: no queremos gente consagrada de Dios, no queremos gente piadosa, no queremos nada que tenga que ver con Dios, no queremos la santidad de Dios. Pero fue peor aún, hermanos, porque dijeron: hay que taparle la boca a los que hablan la verdad de Dios. No le vamos a dejar que profetice. Hermanos, estos pecados eran parte de la vida diaria de este pueblo, que se habían olvidado de Dios al despreciar su palabra. Fíjense, si esto era grave, porque quizás tú no lo has podido presenciar en tu propia vida a la luz de este texto, sentirlo. Fíjense si esto era grave, que Dios, a pesar de mostrarle gracia, a pesar de haber obrado en ellos, a pesar de haber vencido enemigos por ellos, el pueblo decidió pasar por alto su palabra. Lo que hace Dios a mostrarle por medio del profeta a partir del verso 9 hasta el 11 es ese recuento. Dios había destruido sus enemigos en el verso 9, los había sacado de Egipto y cuidado en el desierto, versículo 10, y había levantado profetas nazareos en medio de esto. Hermano, todo el pueblo ahora, todo el pueblo se había olvidado de Dios, de sus estatutos, de su palabra, de su instrucción. ¿Qué creen que debe venir una vida que desprecia de manera tal a Dios? Al Dios que le rescata, al Dios que le salva, al Dios que vence los enemigos. ¿Qué creen que debe venir? ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Una palmadita en la espalda? ¿No pasa nada? Sé que no, sé que usted está pensando en la misma palabra que pienso yo. Juicio. Juicio, mis hermanos. Es eso. Y es por eso que se anuncia este juicio. Mire, yo sé que todos nosotros en la infancia experimentamos de alguna manera o de otra lo que es de desobedecer a nuestros padres o a alguna persona mayor. Y nosotros sabemos muy bien que cuando desobedecíamos, la consecuencia natural que venía era un castigo. Llámese o expreses ese castigo de múltiples maneras. Pero lo que sí nosotros estábamos convencidos es que cuando nosotros desobedecíamos, la consecuencia de nuestra desobediencia era castigo. Eso usted lo tiene por seguro porque lo vivió. Entendamos, hermanos, que si despreciamos la palabra de Dios, el juicio de Dios estará sobre nuestras vidas. Y déjame decirte cómo lo hacemos. Cómo nosotros despreciamos la palabra de Dios, por lo cual el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas. Cuando decidimos obedecer nuestros criterios en lugar de los de que Dios ha expresado en su palabra. Déjame volverse a lo que te digo. Cuando nosotros empezamos a hacer caso a nuestros criterios en lugar de los criterios de Dios. O si no me has entendido, déjame ponerte algunos ejemplos. Cuando usted ama a Dios, pero no lo ama suficiente, usted sencillamente se ama más a usted mismo que a Dios. Cuando prefiere satisfacer sus propios deseos personales que vivir para la gloria de Dios. Déjeme decirle de otra manera, cuando amamos más nuestras vidas que nuestros cuerpos. Cuando ponemos en primer lugar nosotros nuestras agendas, lo que tenemos que hacer en el día a día, en lugar de ayudar
en lugar de amar, en lugar de sacrificarnos por otros. A buscar más nuestros propios intereses que los de Dios. Pero también despreciamos la palabra de Dios por la manera en la que tratamos a los demás. Porque la manera en la que tratamos a los demás dice mucho de cómo está nuestro corazón respondiendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios, el decálogo completo, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios, pero también en amar al prójimo. No es solamente amar a Dios en una forma platónica, en una forma muy romántica y olvidarnos de nuestra gente. Pero también lo hacemos cuando no hacemos lo justo delante de los ojos de Dios en relación también con nuestros semejantes. Y déjame decirte que esto nos toca muy de cerca a nosotros. Porque muchos hoy tratan injustamente a su prójimo. Cuando convertimos lo sagrado en profano y lo profano en sagrado, estamos también despreciando la palabra de Dios. Y déjame ponerte 2 ejemplos de esto. Al no respetar la voluntad de Dios y dejamos que otras cosas, por ejemplo, filosofías de vida contrarias a la fe cristiana, dirijan nuestras vidas. Que empiece a dirigir nuestras vidas filosofías de este mundo. Llámese nueva era, llámese comunismo, llámese lo que quiera llamarle, que es contrario a la verdad de Dios. Si empieza a meterse en su cabeza y a dirigir su corazón, usted está despreciando la verdad de Dios. Y al decidir sobrevivir en este mundo, a costilla de los demás. Esto está a la orden del día. Los precios son insuberables. Y la gente se aprovecha de la pobreza, se aprovecha de la debilidad, se aprovecha de la forma de vida de otros. Y lo que dice, tengo que vivir. Y con esa expresión está diciendo, tengo derecho a asesinar. Qué miserables somos cuando pretendemos hacernos ricos por la miseria de otros. Y no me malentiendo. No estoy en contra de los negociantes. No estoy diciendo que no se puede hacer mercado, pero justo. Justo. Considerando a la otra persona. Puede que algunos hoy se sientan aliviados porque dicen, yo no he despreciado la palabra de Dios. Y por lo tanto yo no estoy bajo el juicio de Dios. Déjame aclararte algo. No conozco a nadie excepto a Cristo, humanamente hablando, que no haya despreciado y que desprecie la palabra de Dios. No lo conozco. Déjame decírtelo más directamente. No conozco a nadie en este lugar, aquí mismo, en Nueva Vida, que no desprecie la palabra de Dios. Quisiera conocerlo. Pero tú mismo, desprecias la palabra de Dios. Yo no te voy a decir cuándo, ni cuándo, ni dónde. Tú lo sabes, mejor que yo. Porque yo lo sé de mi buena persona. Ahora, si se desprecia la palabra de Dios, hermanos, el juicio lo sigue. Y puede que batalles para querer huir de esto, para que no te alcance y empieces a hacer cosas religiosamente. Voy a leer más la Biblia para escapar de esto, voy a orar más. Pero déjame decirte que no importa lo que hagas, el juicio te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque una de las características de este juicio
si se le pudiera poner un cualificativo, es sin escape. Y eso es lo que nos presenta también este pasaje a partir del versículo 13 hasta el versículo 16. El juicio es sin escapatoria. Miren, Amós en los versos del 13 al 16 presenta una imagen de juicio, pero una imagen que evoca ese concepto de que no hay escapatoria. El que lee bien puede percibir la fuerza de la imagen que evoca a algo que está atrapado, algo que está inmóvil, algo que está frisado, o como decimos por ahí, se congeló. El profeta, para dejar en claro esta realidad de juicio, emplea ejemplos de la vida diaria del pueblo. Al menos 2 ejemplos de la vida diaria, para que se pueda entender la idea de que es sin escapatoria. La primera idea está encerrada en lo que es la agricultura. Una carreta llena de gavillas. ¿Saben? Una gavilla, para los que somos del campo, es un manojo de espigas de grano que se unen en una proporción y se atan. Y junto a otras gavillas se deposita en un carretón de bueyes para transportarlo desde el campo hasta el lugar del trilladero. Es eso. Ahora, note bien que durante el viaje en estos lugares, las gavillas se pueden caer, tanto por delante del carretón como por detrás de él. Y muchas de esas gavillas que caen por delante pueden quedar debajo de la rueda de la carreta. ¿Atrapan la idea? Dios está diciendo en este pasaje, por medio del profeta Amós, que Él va a apretar a Israel, o sea, al pueblo completo, tanto a Judá como a Israel, al pueblo de Dios. Los va a apretar como se aprieta un manojo de gavilla debajo de la rueda de la carreta. Queda inmóvil. Todo el peso de la carreta está sobre la gavilla. El hecho es de que se menciona esto, es para dejar claro la magnitud de este juicio, pero más específicamente vamos a decir, lo inamovible en cuanto a permanecer bajo el juicio de Dios. O sea, no hay manera de escapar, no hay manera de salir. Y el hecho de que venga del campo cargado de gavillas evoca a que hay una cosecha inmensa, una cosecha que puede traer la idea de que Israel está viviendo para ellos mismos los mejores días de su vida. Pero lo que no sabe es que esos días están por acabarse. Esos días de muchedumbre, de abundancia de grano, de cantidad de cosas, van a llegar a su fin. Porque han despreciado la palabra. Y hermano, mira, déjenme aclararlo. No es que en el día tal, en el momento específico, a los segundos del día pascual, Israel despreció la palabra y vino al juicio. Israel se mantuvo años despreciando la palabra de Dios, desechando la palabra de Dios, teniendo en poco el consejo de Dios. No fue un momento. Y yo imagino que empezó de manera sutil. Empezó con cosas muy subversivas. Y eso nos ayuda a nosotros a reflexionar que no por el hecho de tener hoy una muchedumbre de frutos del Señor en nuestra vida, de poder disfrutar de grandes beneficios de otros hermanos viniendo, de gente convirtiéndose, no vamos a experimentar en un punto, si descuidamos la palabra de Dios, el juicio de Él. Tenemos que tener perspicacia, porque muchas veces el desliz viene con los pseudo-liberalismos. Cuando pretendemos meterle a la palabra de Dios elementos extraños, psicología, positivismo,
y muchas más que ustedes conocen. Hermanos, la imagen es clara. El pueblo de Dios va a experimentar este juicio y no se va a poder escapar. Y esa es la primera imagen. La segunda imagen tiene que ver con un ejército. Y no de las expresiones. Ligero, fuerte, valiente, alto no resistirá. El que monta a caballo. Todo esto apunta a la realidad de un ejército de aquellos tiempos. Y la idea tiene que ver que ni un ejército dotado de todo elemento indispensable para la victoria podrá liberar al pueblo de Dios del juicio de Dios. Dios mismo ha tomado el asunto en sus manos, lo que significa que está resuelto a llevar a cabo este juicio sin que nadie escape, sin que nadie se les vaya de la mano, sin que nadie se esconda en un hueco o se vaya en una cueva. No importa dónde esté, no escapará, porque Dios mismo ha determinado hacerlo. Y déjame mostrarle por qué Dios mismo es aquel que ejecuta este juicio en este pasaje. Versículo 9 dice que es Él. Versículo 10 dice lo que ha hecho Él. Versículo 11, a llegar a un clima en el verso 13. Fíjense, hice subir de la tierra de Egipto, fui yo, nadie más. Yo destruí a los amorreos, yo levanté profetas y también nazareos. Yo los voy a apretar. Hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Nadie tendrá ni la manera, ni la fuerza, ni la osadía de escapar del juicio del Señor. Sé que están luchando con el último versículo. Y aquel de Cuidado es todo. Pero si mira, dice Cuyón, es una imagen. Es una imagen que evoca que los efectos del juicio serán de tal magnitud que nadie va a escapar ileso de él. Todos lo experimentan. Miren, existen muchas cosas en esta vida que cuando se presentan nos dan pocas o nulas posibilidades de escapatoria. Un tsunami viene de pronto, ¡bum!, y arrasa con todo. Un terremoto viene de pronto, pasa de pronto y sucumbimos en él. ¿Saben que esta es la idea de aquí de Amós? Porque Amós está entretejiendo 2 años antes del terremoto, capítulo 1, porque la idea de aquellas cosas que acontecen de manera repentina y que no te dan, vamos a decir, la posibilidad de preparación, es lo que tiene en mente cuando te dice aquí que nadie escapará. Llegará un momento del juicio de Dios para el pueblo de Dios que no tendrá manera de huir de él ni prepararse para él, porque les va a tomar sorpresivamente. A veces a nosotros se nos dicen las cosas y nosotros pensamos que no van a pasar. Y cuando pasan, en qué cosas, a pesar que se nos dice. Por ejemplo, te vas a morir un día. Pero nosotros sencillamente no pensamos en eso. Estamos viviendo, estamos disfrutando y un día morimos. Y nos coge por sorpresa. Le coge por sorpresa a nuestros familiares. Aquellos familiares que le dicen, bueno, vamos a morir un día. Sí, yo sé. Y un día le coge por sorpresa. Tengo seguro que me oyes hoy, hermano, que si dejas a un lado el consejo de Dios en cualquiera de sus expresiones, no escaparás de su juicio. Tengo seguro de eso. Déjame decirte alguna de estas expresiones que vienen del juicio, en las cuales tú puedes haber dejado el consejo de Dios. 1.
seguir nuestras agendas y sueños personales de forma egoísta, sin siquiera contar con Dios. Eso es una manera de dejar el consejo de Dios. O peor aún, enmascararla con la palabra de Dios. Un ejemplo. Empiezo a ser reconocido dentro de la iglesia por otros, a ser popular por la manera en la que enseño o predico. Hacerme ver dentro de la iglesia y por ello no digo que estas cosas o estas motivaciones sean malas para hacerlas o vivir un buen desenvolvimiento del Señor, amando al Señor, procurando el bienestar. Pero muchas veces escondemos nuestras motivaciones. Sin embargo, todo lo podemos enmascarar para que suene piadoso, pero por fuera es impío. Aunque aparece dentro de nosotros. Déjame refrasear. Todo podemos enmascarar para que suene piadoso por fuera, pero impío por dentro. Ese es el. Otra forma en que despreciamos el consejo de Dios puede ser, como le llamo, jugar al gato y al ratón con Dios. ¿Usted sabe el juego del gato y el ratón? Sí. El gato tiene que atrapar al ratón. Y el ratón tiene que huir del gato. Es así. No hay que ser un especialista. No hay que ir a la NASA para entender el juego. Me refiero a que con esto, que puedes estar sirviendo a Dios, pero huyendo de su obra en tu vida. No le dices a nadie, qué pasa con tu vida, cómo estás luchando con cosas, qué sucede en tu corazón. Nos involucramos en ministerios y servicios dentro de la iglesia, pero no dejamos que otros juzguen nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Para mí eso es no hacer caso al consejo de Dios. Porque la Biblia manda a que nos estimulemos unos a otros, a que nos confrontemos unos a otros. Y del momento en que tú desprecias el consejo, la confrontación de otros hermanos en tu vida, es despreciar el consejo de Dios. Y entra todo con esto, mis hermanos, porque ¿qué pasa con Amós en capítulos que vienen? Le mandan al profeta, vete para tu lugar y profetiza allá. Amós viene advirtiéndole, a corregirlos, están viviendo mal, se están comiendo esto, están luchando aquello, están acabando con el prójimo, están viviendo en casas muy ricas con todas las cosas, pero se están olvidando de la mente. Y él viene a decirle, a corregirlo, pero no, vete para allá, profeta. Regresa a tu tierra. Y saben que eso lo hacemos nosotros también. Cuando alguien quiere venir a nuestra vida, empezamos a enmascararlo. Se quieren someter en mi vida. Ay, mi vida. La vida mía personal. Como si importara algo en comparación con Dios. Eso es despreciar la palabra de Dios. Desplazar sutilmente nuestra confianza a cosas de este mundo como las posesiones, habilidades o capacidades personales. Cuando nosotros empezamos a sutilmente empezar a confiar en que yo sí manejo bien la palabra de Dios, por lo cual no dependo del Espíritu Santo, todo lo que está en la Habana, con el tiempo empieza a poder crecer un dominio propio, porque he desarrollado habilidades, encuentro rápido la estructura del texto, el énfasis del texto y cuantas cosas por ahí. Y sutilmente empiezo a desplazar mi confianza de Dios a la confianza en un método. A la confianza en otras cosas. Las mujeres que les gusta mucho tener el control de qué tengo en la casa para el futuro, para el mañana, empiezo a desplazar mi confianza no en la provisión de Dios, sino en lo que tengo ya provisto, que se convierte en el Dios de mi vida. Para aquellos que están luchando con algunas objeciones, yo no estoy diciendo que no puedas procurar tener cosas en la vida, tener posesiones. Yo no estoy diciendo que sea malo tener un método para interpretar la palabra como el método Pro. Son excelentes.
Pero lo que yo sí quiero decir es, tenga cuidado, porque la sutileza camina y pretende llevar tu corazón a desviarte de donde verdaderamente está tu confianza. Donde todas estas cosas deben ser un reflejo de que tu confianza y mi confianza está en el Dios que me salvó en la cruz. Y esos métodos deben mostrar mis posesiones, mis recursos, los métodos, las cosas deben mostrarse. Si estás hoy acá y de alguna manera eres de aquellos que tienen poco el consejo de Dios o su palabra, el juicio es una realidad en tu vida. Puede que todo te esté yendo bien y como decimos por ahí, viento en popa y a toda vela, que te estás divirtiendo mucho en medio de qué cosa, en medio de inmoralidades, en medio de mentiras, en medio de engaños, en medio de ensañarte de otros, en medio de idolatrías. Incluso te sientes bien mientras todas estas cosas y consideras que tu vida te va bien. Permítame decirte que así has sido dejado en tu pecado. Has sido dejado bajo el juicio de Dios. Y no puedes escapar por tu fuerza. Y no puedes escapar de este juicio. No importa cuánto anheles salir, si una vez te das cuenta, no podrás hacerlo si sigues tus estrategias. Porque no hay ser humano que pueda escapar del juicio de Dios. A no ser que alguien que no es. Vamos, querida iglesia. Existen falsas expectativas respecto al juicio de Dios sobre su pueblo. Falsas expectativas. Por ejemplo, el pueblo de Dios redimido por Cristo no está bajo el juicio de Dios. No, el pueblo de Dios no está bajo el juicio de Dios. Es el pueblo de Dios, pastor. No está bajo el juicio de Dios. Otra, la iglesia no experimenta ni experimentará el juicio de Dios. El juicio de Dios solo es para el Dios del Antiguo Testamento y sobre el pueblo del Antiguo Testamento. Nada para el Dios del Nuevo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Hermanos, en este texto hemos visto que Dios anunció un juicio sobre su pueblo por haber despreciado su palabra. Y saben, la historia demostró que fueron enjuiciados. La historia demostró que fueron sacados de su tierra y llevados al exilio. Sí experimentaron el juicio de Dios. Sí lo hicieron. Y no es, hermano, esto no es algo que anterior o posteriormente a nuestro pasaje no haya pasado. Sí ha sucedido. Déjenme hacer un papel. El pueblo de Dios en el Sinaí, en el capítulo 32, después de haber sido liberados de Egipto, ¿qué hizo al pie del monte? Despreció el consejo de Dios. Se olvidó de la palabra de Dios. Se olvidó de los hechos portentosos de Dios. Y el juicio de Dios cayó sobre el pueblo. Muchos murieron. Aquel por la ira de Dios, por el juicio de Dios. El pueblo de Dios que estaba en el exilio experimentó ese juicio también, porque el exilio era propiamente ese juicio de Dios. Hermano, Cristo en la cruz experimentó el juicio sobre su pueblo y trajo salvación. Y el juicio vino a tornarse de alguna manera para el pueblo de Dios un tanto diferente, pero sigue siendo juicio. Un juicio para dar cuenta. Un juicio para pedir tu vida y tu responsabilidad de cómo vives en el aquí y en el ahora. ¿Cómo estás comportándote? Déjame aclararte. No es un juicio para condenación perpetua, pero es un juicio para rendición de cuentas y que empieza desde el mismo momento en que eres parte del pueblo de Dios. Empieza a obrar dentro del pueblo de Dios ese juicio de múltiples maneras, de múltiples formas. Dios empieza a traer
otros para que empiecen a buscar tu vida. Dios empieza a buscar a otros dentro de la comunidad para que redarguyan tu vida, para que te reprendan en tu pecado. Para mí eso es juicio de Dios, para que regreses al sendero, para que vengas a buscarme. Quizás estás pensando, pastor, pero ¿dónde está eso en la Escritura? Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, encontramos un mensaje a las iglesias de aquel que ha vencido, pero de aquel que camina en medio de la iglesia para buscar la iglesia por medio de su palabra, para que la iglesia tanto de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia, todas ellas regresen para que vuelvan a disfrutar de Dios, a obedecer su palabra, a vivir para Él. Y ni hablar para aquellos que dicen que son del pueblo de Dios y no lo son. Para ellos sí, la expresión del juicio tal como se presenta en este libro es completamente sin Cristo de medio, sin haber caído sobre Cristo mientras se mantiene en iglesia incredulidad. Déjenme decirle, hermano, ahora Cristo juzga a su iglesia con su presencia. Y por la misma razón, abandono de su palabra. Y con la misma cruda realidad, no hay escapatoria. Porque de la misma manera en como hemos aprendido que Dios salva a través del juicio, yo creo que Dios santifica a través del juicio por medio de su palabra bendita que la trae a tu vida, a tu corazón. Y es paradójico, hermanos, porque abandonando su palabra somos juzgados por su palabra. Déjenme concluir. Alguien expresó en una ocasión: me aconteció lo que nunca consideré que me iba a pasar. Un ejemplo que nos llama a estar despiertos, querida iglesia. Un ejemplo que nos llama a considerar seriamente el enfoque y la vivencia en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. No importa quién seas, ni cuánto tiempo lleves en la iglesia, ni cuánto tiempo dediques a aquellas cosas que consideras muy piadosas y que lo son. Si abandonas la palabra de Dios, el Señor te va a juzgar. El Señor está buscando a todos aquellos en su pueblo que abandonan su pueblo. Solo basta abrir los ojos y ver el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, estar despiertos mientras tú obras en menos, mientras tú buscas a tu pueblo. Ayúdame para ver ese poder. Amén.